Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bendecido domingo 24 de octubre. Hermanos, ya estamos terminando otro mes más y ya casi nos quedan solamente 2 meses para terminar este año 2021. Hermanos, estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 13, lo terminamos. Si Dios permite, el día de hoy veremos el capítulo 14 y la siguiente semana veremos el capítulo 15. Yo sé que puede ser mucha información, pero como son pasajes narrativos, tenemos que recordar que hay mucha conexión. A veces es un capítulo, medio capítulo, dos capítulos, en los cuales pues, hay que tratar de hacer todo el texto del capítulo para que podamos ver el contexto y entonces sacar todo lo que el Señor está tratando pues, de mostrarnos a nuestra vida en ese texto que leemos, ¿cierto? Vamos rápidamente, mis hermanos, a hacer un pequeño repaso de la semana pasada. Hablamos acerca de lo que es el Evangelio inquietante. Y vimos que después de haber predicado de una forma poderosa, eso quiere decir con el poder del Espíritu Santo, en la forma de hablar, en la forma de compartir, en la forma de expresarse, y el Espíritu Santo haciendo la obra en la gente, en el corazón que está escuchando la palabra, vemos que le piden a Pablo y a Bernabé que regresen el próximo sábado para volver a compartir la palabra. Y mientras Pablo y Bernabé salen de la sinagoga, encontramos que muchos gentiles y no pocos judíos se van con Pablo para seguir hablando con él. Y Pablo les insta a perseverar en la gracia de Dios. Y concluimos, hermanos, en ese pasaje que esa gente había llegado a ser creyente. Porque ninguno que no es creyente puede perseverar en la gracia de Dios. Porque la gracia del Señor es otorgada a aquellos que en arrepentimiento y fe creen en Cristo. Así que vimos que después de aquella situación en la cual con poder predican la palabra Pablo y Bernabé, la siguiente semana, el siguiente sábado, casi toda la ciudad estaba reunida. Se había corrido la voz. Había llegado la noticia a casi toda la ciudad de estos hombres, un rabino y un creyente judío, que habían llegado compartiendo la palabra y había impactado a muchas personas. Así que entre curiosos, necesitados e interesados van a aquel lugar, la sinagoga, y me imagino que pues si era toda la ciudad, mucha gente dentro de la sinagoga y mucha gente afuera escuchando el mensaje de Pablo. Dijimos que la predicación se llamó el Evangelio inquietante y fue así porque lamentablemente, así como muchos creyeron, otros estaban llenos de celos. Muchos judíos, quienes comenzaron a contradecir y a blasfemar las cosas que Pablo decía. Y hermanos, realmente ellos blasfemaron contra Cristo, ya que Cristo fue y es el mensaje central de las Escrituras. Y obviamente al blasfemar de Cristo, pues blasfemaron contra Dios. Y debido a estas palabras de oposición, blasfemas, malvadas, Pablo abiertamente les confronta diciendo, ustedes, siendo judíos, eran los primeros que les teníamos que dar la palabra. Pero como ustedes se consideran no dignos de ella, nos vamos entonces con los gentiles. Entonces Pablo menciona la siguiente cita del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, como dijimos la semana pasada, la situación de que la salvación en el Antiguo Testamento era únicamente para los judíos es extraña en el Antiguo Testamento. Vimos aquí, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Israel tenía que ser un ejemplo de una teocracia, un ejemplo de gente que creía en Dios, que esperaba el Mesías, y en ese ejemplo atraer a las naciones vecinas para que creyeran en aquel Mesías que debe de venir. Y conocemos la historia, ellos hicieron todo lo contrario. Se encerraron en su burbujita judía y no compartieron la palabra. De hecho, muchos de ellos imitaron las costumbres paganas de otras naciones y como ya sabemos acabaron cautivos
y después regresaron a Jerusalén, pero esa labor evangelizadora ellos nunca la hicieron. Así que hermanos, a pesar de la gran oposición de la mayoría de los judíos, regresamos al contexto de Pablo, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia, los gentiles estaban abrazando el evangelio. Y dijimos que la noticia que resultó ser una piedra de tropiezo porque muchos judíos no creyeron en Jesús, Jesús es la piedra, ellos tropezaron en Jesús. Esa piedra de tropiezo fue de regocijo para los gentiles. Y mis hermanos, como dijimos, tú y yo no somos judíos, obviamente, a menos que haya por ahí algún judío, pero no lo dudo. Nosotros estamos contados entre esos gentiles y glorificamos a Dios y le damos gracias por darnos a Jesucristo para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Vimos que Lucas añade en el texto, así que creyeron los que habían sido ordenados para vida eterna. Y mis hermanos, dijimos que la Biblia afirma sin vacilar que en la salvación del hombre, el hombre no elige a Dios, sino que Dios elige al hombre. Claramente se enseña en la Biblia la soberanía de Dios. Dios es soberano para darnos la fe y arrepentimiento, pero el hombre es responsable de escuchar y en arrepentimiento y fe llegar a Jesús. Así que hermanos, la Biblia afirma que quienes van al infierno lo hacen porque se juzgan indignos para la vida eterna, como fueron los judíos en aquel momento, y mucha gente que se comparte el evangelio y no creen. A la inversa, los elegidos son salvos porque Dios los ordenó para vida eterna. Esas verdades forman un paso estrecho entre dos abismos profundos. Resaltar cualquier verdad a costa de la otra es lanzarse uno mismo al abismo del error doctrinal. Hermanos, si tú te preguntas, ¿Dios es soberano sobre la salvación del hombre? Sí, sí lo es. El hombre responsable de creer en Jesús también lo es. Ambas partes son mutuamente incluyentes. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, pero para que la gente se convierta, tienen que escuchar el evangelio. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Y a fin de cuentas, la persona que escucha el evangelio tiene que decidir por Cristo y arrepentirse de sus pecados. Muy bien, finalmente vimos, para acabar el repaso, que los judíos instigaron a mujeres piadosas y hombres prominentes de la ciudad, lo cual terminó, mis hermanos, o resultó que Pablo y Bernabé fueron expulsados de la comarca. Pero sin embargo, Pablo y Bernabé, dice el texto, que sacudieron el polvo de sus zapatos, que significa que, bueno, ustedes con sus rollos, con sus cosas, porque no se sienten dignos. Y fueron, ¿verdad?, Pablo y Bernabé a otras ciudades a compartir el evangelio. Y eso es lo que veremos en esa predicación, ya que muchas cosas, capítulo 14, van a acontecer. Y esto va a llevar a Pablo y a Bernabé a mostrar lo que verdaderamente hay en su corazón. Y eso es lo que veremos el día de hoy, hermanos, en la predicación que he titulado como las cualidades de un siervo eficaz de Cristo. Las cualidades de un siervo eficaz de Cristo. ¿Cuáles son esas cualidades que muestran a un siervo que está, a un creyente, un cristiano que está dedicado, y todos tenemos que estarlo, al Señor? Así que por favor te pido en esta mañana que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, una vez más te damos en esta mañana las gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tú nos lleves, te pedimos que tú saques de nuestra mente lo que no convenga al día de hoy, sino lo que es tu palabra, y que tú abras nuestro corazón, Señor, para que podamos escucharla, entenderla y llevarla para hacerlo en nuestra vida diaria. Te pedimos en esta mañana tu bendición, Señor Jesús, y que uses mi boca, mi lengua, mi inteligencia para poder discernir con sabiduría tu palabra y explicarla de una forma adecuada. Porque todo, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Salvador,
Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad que un creyente, que un siervo eficaz de Cristo debe de tener? Bueno, versículo 1 al 7, la primera cualidad es coraje. Es coraje, hermanos. Es valor. Leamos, por favor, el versículo número 1 y versículo 2, por favor, ¿ok? Dice así: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Pablo y Bernabé acaban de ser expulsados de la comarca donde estaban ellos compartiendo la palabra y donde mucha gente había estado gozosa, llena del Espíritu Santo, aquellos que habían creído. Ellos parten a 130 kilómetros de aquel lugar a una ciudad llamada Iconio. Y como era la costumbre de Pablo para poder hablar con la mayor cantidad de gente posible, pues van a la sinagoga. Dijimos que no lo hacía porque él guardaba el sábado. Vimos que después de la muerte de Jesús y su resurrección, el día de la celebración es el domingo, el día del Señor, el día que resucitó. Pero ya dijimos que como una estrategia evangelística misionera, Pablo iba a las sinagogas, donde había judíos, había muchos gentiles prosélitos, simpatizantes, y entonces podía compartir el evangelio de una forma más completa en el menor tiempo posible, ¿ok? Dice el texto que ellos llegan al lugar y pasa lo mismo. Si hay algunas palabras, hermanos, aquí hay un rabino que puedan decir, hablen. Pablo habla y dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hermanos, recordamos una vez más que la gente no se va a convertir porque tú tengas una gran labia, tengas una perfecta pronunciación y tengas un gran carisma. Todo eso cuenta, todo eso sirve. Pero lo que va a resultar, mejor dicho, en la transformación de un corazón que no tiene a Cristo, es la obra transformadora, reconciliadora del Espíritu Santo. Si tú confías en tus palabras, en tu dicción, en tu profundidad de lo que tú sabes de la Biblia, no se va a convertir nadie, hermanos. Porque tú vas a depender de lo que tú sabes y no del Señor. ¿Te acuerdas lo que pasó con los discípulos cuando no pudieron sacar a un demonio de un chico? Y llega Jesús, le dice, oh, generaciones adúltera y perversa. Y no lo decía por la gente, lo decía por los discípulos. Este género solamente sale con oración y ayuno. Los discípulos habían sacado demonios anteriormente. Se regocijaban por ello. Pero los discípulos habían entrado en piloto automático. Yo llego, digo las palabras y sale. Dejaron la oración. Dejaron su comunión con el Señor. Y dejaron el ayuno. ¿Qué es lo que hemos visto con Pablo y Bernabé en predicaciones pasadas? Que ellos estaban dedicados enteramente a la oración y el ayuno, a su comunión con Cristo. Así que Pablo habla de tal manera porque Pablo está lleno del Espíritu Santo, porque Pablo pasa tiempo con el Señor. Pablo tiene una buena dicción, una buena apologética, una buena homilética, una buena exégesis de la Escritura, una buena predicación, pero él no confía en eso, él confía en el Señor, y por eso todos los días el apóstol Pablo y Bernabé estaban siempre escudriñando la palabra, orando al Señor, ayunando, y por eso hablaron de tal manera que pudieron hacer, cuando ellos no, el Espíritu Santo pudo convencer, y muchos judíos como griegos llegaron a Jesús. Así que digo esto, hermanos, porque tú tienes que pensar y recapacitar y meditar
¿Cuánto tiempo de tu vida diaria estás dedicando a la oración y a la palabra? A esos medios de gracia que Dios te dio, para que cuando tengas tú la oportunidad que Dios te dé, puedas compartir con poder el Evangelio de Cristo. Hermanos, no todo en la vida es trabajo, o diversión, o Facebook, o YouTube, o recreación. Puedes hacerlo. Tienes que trabajar. Tienes que liberar a tu familia. Tienes que distraerte. Pero eso no es lo más importante. Es Cristo, es tu relación con Él. Si tu relación no está bien con Cristo, ni tu familia, ni tu esposa, ni los demás va a estar bien, hermano. Es primeramente por ti. Y después para beneficio del reino, de la gloria de Dios. Amén. Así que muchos creen, tanto judíos como griegos, como gentiles. Versículo 2. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los judíos. Aquí hay dos palabras muy importantes o interesantes. Excitar, ¿verdad? Y excitar a veces se ocupa de una forma sexual, ¿no? Me excito sexualmente. Y está bien ocuparlo para los esposos. Tiene que haber eso, una excitación sexual. Pero aquí se pone en el aspecto de que los excitaron, los calentaron contra los hermanos. Dice aquí, los llenaron de odio. ¿Qué tipo de cosas, mis hermanos, había en estos judíos que no creyeron a Jesús? Finalmente, porque no fue a Pablo y Bernabé, que no creyeron a Jesús, que hablaron de tal manera que calentaron los ánimos y llenaron de odio, dice aquí, a los gentiles contra los hermanos. Recordemos, mis hermanos, que todos los días, a cada momento, vivimos una lucha espiritual. Estamos en guerra espiritual. Satanás y sus demonios buscan la forma de que no tengamos victoria en nuestra vida cristiana. Satanás y sus demonios buscan la forma de que la gente que no cree en Cristo no solamente no crea, sino que se oponga al Evangelio. Pregunta, ¿cómo tú vas a enfrentar ese tipo de cosas si no tomas tiempo con el Señor, si no oras al Señor, si descuidas tus ejercicios espirituales por hacer otras cosas? No vas a poder. Por eso es necesario, hermanos, ese tiempo de comunión íntima con el Señor. Porque aquí podemos ver en el siguiente versículo, a pesar del odio, de la excitación, de la oposición tan fuerte que recibieron Pablo y Bernabé, ¿cuál dijimos que era el tema de este primer punto? Pablo y Bernabé tenían coraje, versículo 3. Con toda esa situación, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Con toda esa situación complicada, precaria, blasfema, Pablo y Bernabé no se rajan. No dicen, oye, Pablo está re complicado. Sí, Bernabé, vámonos ya porque esta gente no quiere saber nada. No, hermanos, con coraje, con valor, dice el texto, que se detuvieron allí mucho tiempo. No fue que, bueno, pues evangelizamos el área y nos vamos. No, se detuvieron allí mucho tiempo y hablaron con valor. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Aquí está la clave. Porque Pablo y Bernabé, versículo 3, estaban confiados en el Señor. Pablo y Bernabé no confiaban en ellos mismos, o en su dicción, o en su elocuencia, o en su carisma. Ellos confiaban en el Señor. Y como resultado, el Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo
que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pablo y Bernabé estaban tan confiados en el Señor de la obra, en Jesús, que Jesús les concedió esos dones milagrosos para respaldar las palabras que ellos decían. Y recordamos, mis hermanos, que Hechos es un libro de transición. Ahora en nuestro tiempo no podemos llegar y hacer ese tipo de milagros. En aquel tiempo no estaba la escritura, no estaba la Biblia. Y Dios permitía aquellos milagros. ¿Dios puede hacer algún milagro el día de hoy? Sí, mis hermanos, pero no de esa forma. ¿Ok? De hecho, que la gente se convierta es el milagro inmenso. Que un muerto espiritual llegue a vida eterna o llegue a vida es algo que solamente Dios puede hacer en su gran y maravilloso poder. ¿Ok? Así que Pablo y Bernabé predican con valor, con elocuencia, con gracia. El Señor les da ese don milagroso para que ellos respalden sus palabras de que su mensaje viene de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cuál es el resultado? Todos creyeron porque hay milagros, porque hay sanidad, porque hay profecía, porque hay elocuencia. Vamos a ver. Versículo 4. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. No todos creyeron a pesar que había milagros. Y unos estaban con los judíos, o sea, la posición fuerte, y otros con los apóstoles. Hermanos, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es por fe, es por oír, no es por milagros. Hoy en día hay muchos milagreros, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, que profetizan, predican, decretan. Iglesias llenas hay ahí con ellos, pero casi ningún convertido. No es el milagro, no es la señal, no es el prodigio, es el poder del Espíritu Santo en conjunción, es el poder del Evangelio en conjunción con el Espíritu Santo que transforma la vida de aquella persona. No los milagros, sino el Evangelio poderoso de Cristo en conjunción con el poder del Espíritu Santo que llena a la persona de juicio, justicia y gracia. Versículo 5. Para reafirmar esta verdad. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, fíjate bien esto, hay milagros que respaldan el poder de Dios, pero ni con todo eso la gente cree. Es más, los quieren apedrear, al igual que pasó con Jesús. Si alguien hizo muchos milagros que nadie pudo repetir, fue Jesús, y lo acabaron crucificando. La fe, mis hermanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y el hecho de que digamos que la gente o que el creyente predica con poder del Espíritu Santo es porque lleva una vida digna del Evangelio, orando, leyendo la palabra, pidiéndole al Señor guía, ayunando. Y eso es lo que primeramente da valor. Así como Pablo y Bernabé, que no se fueron, para compartir la palabra y después de compartirla, continuar allí. A veces nos da hasta temor, pena compartir la palabra. Ahora imagínate estar ahí en frente de la posición. Y eso, mis hermanos, habla mucho de nuestra situación espiritual delante de Cristo. No está muy bien que digamos, porque el Señor da valor, da denuedo, da coraje, da poder a aquellos que están íntimamente ligados con Cristo.
No que sean cristianos de cada domingo, de cada que me acuerdo, sino que están íntimamente ligados con Cristo. Hermanos, es una verdad que tenemos que recordarnos todos los días. Tú eres cristiano 24/7. No te quitas tu etiqueta de cristiano cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando hablas con tu familia, que es muy complicada y no es creyente, cuando hablas con un amigo, cuando estás en las redes sociales. No, en todo momento tú eres cristiano y tienes que vivir una vida digna del Evangelio. Amén. Así que los van a matar, los van a apedrear. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Tenían valor, pero tampoco eran brutos. Tampoco eran tontos, hermanos. Ellos pudieron discernir, hasta este punto podemos llegar. Después de eso, tenemos que irnos a otro lugar. Se quedaron mucho tiempo, vimos en el texto, pero cuando la cosa fue a resultar en apedrearlos y posiblemente matarlos, bueno, es tiempo de ir a otro lugar. Y es lo mismo, hermanos, podemos compartir y compartir y compartir el Evangelio a la misma persona las veces que sea necesario hasta que veamos que el Señor nos diga hasta aquí. No hay más que hacer. Tú has compartido con fidelidad, es tiempo de compartir a alguien más. Así que van a estas 3 ciudades, Licaonia, Listra, Derbe, y nos dice el versículo 7, y allí continuaron anunciando el Evangelio. No se fueron a tomar unas vacaciones después de un pesado viaje misionero. Ay, estuvo bien complicado aquí en Iconio. Vamos a descansar. Vamos a turistear en aquellas ciudades. No. Tenemos que seguir con la encomienda de compartir el Evangelio del Señor con poder. Así que hasta aquí el primer punto, hermanos. Pablo y Bernabé, siervos eficaces de Jesucristo, predicaban con valor y con coraje. Punto 2. Así como ellos tenían coraje, también tenían humildad. Humildad. Ellos dependían por entero del Señor. Su coraje no era suyo, era del Señor, que les proveía ese poder. Ellos eran humildes al estar cada día conectados a la vid que es Cristo. Dijo Cristo, separados de mí, nada podréis hacer. Y ellos estaban en todo momento conectados a esa vid que es el Señor Jesús. Leemos por favor versículo número 8. Entonces, por favor. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo. Si te das cuenta que hay muchos ejemplos de cojos en el Nuevo Testamento, de gente que se nos hace ver que desde que nacieron con alguna deformación. Y la medicina de aquel momento, la ciencia de aquel momento, no servía para poder curar aquellas enfermedades. Es posible que inclusive la ciencia de hoy tampoco pudiera hacer algo. Pero este hombre que no sé qué tiempo llevara en esa situación, posiblemente tener unos 25 o 30 años, no lo sabemos, dice que estando postrado, escuchaba hablar a Pablo. Y Pablo compartía el Evangelio, obviamente. Hablaba de Jesús, hablaba del Mesías, hablaba de cómo él había muerto en la cruz, había sido sepultado y había resucitado. Y yo me imagino que mientras escuchaba este hombre cojo hablar a Pablo, el Espíritu Santo estaba haciendo esa convicción de pecado, esa transformación en la vida de este hombre. Porque leemos, hermanos, en el versículo siguiente, o en la continuación del versículo siguiente, el cual, fijando la mirada en él, o sea, Pablo fijó la mirada en el cojo, y viendo que tenía fe,
para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. ¿Por qué este hombre tenía fe para ser sanado? Antes de decir eso, la palabra sanar es la palabra griego zoe, que significa vida, que significa sanación, también puede significar salvación. Sanación o salvación, ¿ok? ¿Por qué tenía fe este hombre para ser sanado? Porque, como ya dijimos, mientras escuchó hablar a Pablo, la obra regeneradora del Espíritu Santo estaba actuando en este hombre. Y es posible que él en ese momento haya sido creyente. Dijo, si el Señor Jesús me puede salvar, Él también me puede sanar. Y vemos aquí el gran discernimiento de Pablo, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo pudo ver Pablo eso? ¿Se puede ver la fe así nada más, viendo a una gente? No. Pero Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo que él podía discernir el nivel espiritual de la gente. Y es algo que tú y yo deberíamos poder hacer. Discernir con una persona, aun cuando hable con palabras bíblicas, no está con el Señor. O sí está con el Señor. Como parte de su apostolado, Pablo dice: levántate derecho sobre tus pies. Hermanos, imagínate esta escena. Tú tienes 25 o 30 años postrado y escuchas el Evangelio y lo crees. Eso entre comillas es fácil. Bueno, creo en Jesús, me arrepiento. Entre comillas, porque obviamente Dios tiene que abrirte el corazón para creer en su palabra. Pero ve aquí lo complicado. Ponte de pie. Ponte de pie, ¿qué es eso? Llevo años postrado, no puedo parar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago? Pero ¿qué hizo este hombre con esa fe? Dio un salto y anduvo. Wow, este hombre tenía fe para ser sanado, así como había tenido fe para ser salvado. Dio un salto y anduvo. No requirió fisioterapia, no requirió rehabilitación, no requirió ayuda. Después de 25, 30, tal vez 40 años sin andar, anduvo. No como ahora que dicen, bueno, es que el Señor me sanó, me mandó un apóstol, un profeta. Bueno, ¿y por qué sigues rengueando? Bueno, es que estoy sanando gradualmente. Hermanos, eso no existe en el Nuevo Testamento. La señal es inmediata. Amén. Versículo 11. Cuando la multitud que estaba ahí escuchando, ¿verdad?, vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, o sea, gritaron, diciendo en el idioma de Licaonia. Está un poquito complicado. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Bueno, un poquito de historia, un poquito de religión griega, ¿verdad? Zeus, Hades, todos aquellos dioses paganos, ¿verdad? Aquí Júpiter y Mercurio. En la creencia griega, grecorromana, de vez en cuando los dioses bajaban del Olimpo hacia la tierra, ¿verdad? Tomaban forma de hombres y se mezclaban con las personas y hacían milagros, otras cosas por el estilo. Así que esta gente, cuando ve pues un milagro de parte de Pablo y Bernabé, son los dioses del Olimpo. Han bajado para estar con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Versículo 13. Versículo número 13. Y el sacerdote de Júpiter, o Zeus, es lo mismo, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. O sea, completamente pagano esto, ¿verdad? Idolátrico. Pero cuando lo oyeron los apóstoles
Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Hermanos, una vez más, usa tu imaginación. Estás en una ciudad medianamente grande. Estás compartiendo el evangelio. Dios te permite hacer un milagro en una persona que era coja de nacimiento y ahora puede andar. La gente te comienza a gritar, ¡son dioses! ¿Que están aquí con nosotros? Eso llega a oídos de un sacerdote pagano y trae toros, ¿no es el animal? Trae guirnaldas de flores y con mucha gente llegan ahí y te hacen reverencia y quiere comenzar a sacrificar ahí un toro para tu gloria. Wow. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo y Bernabé? Como buenos judíos dice que se rasgan la ropa. El rasgar significaba, para el judío de aquel tiempo, significaba dolor, significaba tristeza, pero en este caso es dolor. ¿Cómo es posible que esta gente que les predicamos de Cristo el Evangelio crean que somos unos dioses? Dice que gritan, se lanzan con la multitud, o sea, se ponen un poco locos, porque no quieren que hagan eso. Versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza de ustedes. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo creo que tú dirías en este momento, yo haré lo mismo que Pablo. Si alguien me hace lo mismo, que me quiere dar sacrificio, eso, yo lo detengo. Eso es pagano. Pero ¿qué tal, mis hermanos? Poniendo esto en nuestro contexto, que tú predicas el Evangelio y mucha gente te adula. ¡Ay, qué buen predicador eres! Gracias por tu predicación. O si tú eres pastor y te dicen en la iglesia, pastor, qué buena predicación usted dio. ¿Cómo me edifica esto? ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Qué harías tú, mi hermana? Que tú predicas, si tú compartes a un grupo de mujeres y las mujeres te adulan a ti. ¿Acaso no te sentirías tentada a decir, sí, hermano, pues estudié mucho para predicar. Vengo de un seminario y por eso puedo compartir la palabra así. Estuve toda la noche estudiando este texto para poder compartirlo. ¿Verdad que cambian las cosas? O dirías, hermano, gracias a Dios por darme esa sabiduría para compartir su palabra. Podemos rápidamente decir, pues claro, pues si llegan esos paganos, digo que no, y punto. Pero ya que lo pusimos en nuestro contexto, tú y yo queremos recibir adulación. Porque somos humanos. Pero en todo momento, tu vista y la vista de la gente tienes que tú que ponerla en Cristo, hermano. Dice la palabra que si tú recibes elogios en esta tierra, ya no las recibes en el cielo. Ya que he sido elogiado, ¿para que te van a elogiar allá arriba? Tenemos que poner nuestra vista en Cristo siempre. Y poner la vista de la gente en Cristo también. No nosotros. Porque a Cristo es la gloria, hermanos. Y solamente a Él. Amén. Sigue hablando Pablo. Versículo 16. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Antes de Cristo, ¿verdad? Y también ahorita, la nación hacía lo que bien le parecía. Pero hermanos, Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Él nos ha dado siempre gracia común, nos ha dado siempre su creación, que nos manifiesta, que nos demuestra que hay un Dios creador. Hay lluvia,
hay cosechas, hay estaciones, está el sol perfectamente ubicado a la distancia de la Tierra para que no nos quememos o nos moramos de frío. Está la luna ubicada en la Tierra para que haya mareas y no se inunde la Tierra o esté pasiva el mar. Dios ha dejado su creación para que veamos que hay un Dios. ¿Ok? Así que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa de que hay un Dios creador, porque lo hay. Hay un testimonio que Dios ha dado. Pero el testimonio que salva es el Evangelio de Cristo que ya previamente Pablo ha comunicado. Así que, ¿qué fue lo que pasó después de todas estas cosas? Que Pablo, en humildad, él fue humilde para decir, yo no soy, ni Bernabé, es Cristo Jesús. Él es el digno de recibir la gloria. Versículo 18. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron, apenitas, por poquito, pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Esta gente estaba completamente cegada al Evangelio. Esta gente estaba completamente metida en la idolatría. Y eso ha pasado muchas veces, hermanos. Compartir el Evangelio con gente que está en otra religión, en la brujería tal vez, en la paganería, les hablas, les compartes y por aquí les entra y por aquí les sale. Te dicen, sí, pero también yo creo en esto. Pero hay, hermanos, que tener valor como tuvo Pablo para seguir compartiendo y humildad. Señor, yo no puedo recibir la gloria. Yo soy un siervo inútil que solamente hago lo que tú me mandas. Señor, sé tú exaltado. Usa mi vida y seguir compartiendo el Evangelio. Hermanos, que no se te olvide eso. Un cristiano efectivo, eficaz para la obra de Cristo, es valeroso, pero a la vez es humilde. Y número 3, vamos a pasar ahí, al número 3 ya, también es persistente. Está ahí, vez tras vez, hasta que el Señor le marque lo contrario, es persistente. Sigue adelante. Versículos 50 y 52, hermanos, por favor. Perdón, versículos 19 al 20, aquí me equivoqué en el número. Dice lo siguiente. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, o sea, Pablo, y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. ¿Verdad, mis hermanos? Porque realmente es de pensarse la actitud de la gente que no tiene a Cristo. ¿Cómo puede tener un pensamiento tan arraigado, creerlo tan ciegamente y ¡pum! Cambiar lo otro completamente diferente? Aquí está la gente que con poco, apenitas, Pablo y Bernabé los convencen de que no ofrezcan sacrificio. Esta gente pagana que piensa que Pablo y Bernabé son dioses, Júpiter y Mercurio, están completamente cegados a esa realidad. Pero llegan gente, judíos, que están contra el Evangelio, hablan de tal forma a esta gente que no solamente ya no creen que Pablo y Bernabé son dioses, sino que apedrean a Pablo. ¿Cómo puede cambiar la gente de creer ciegamente en alguien a odiarlo y maltratarlo? Pues que no te sea raro, hermanos. A Jesús lo amaron, lo glorificaron el lunes, la pasión, en su entrada triunfal a Jerusalén, y lo apedrearon y a gritos pidieron que fuera crucificado. Porque así de cambiante es la gente sin Cristo, llevadas por cualquier doctrina, cualquier enseñanza,
que le enseñe otra persona. ¿Y por qué titulamos este punto persistencia? Pero mientras los discípulos lo rodeaban a Pablo, que pensaban que estaba muerto, y a lo mejor sí murió y Dios lo resucitó, no sé, hermano, no sabemos realmente. No sé. Pablo se levantó y se fue de allí corriendo. ¿No, verdad? Entró en la ciudad. Ese Pablo era necio. No era necio, hermano, era persistente. Tenía que acabar su cometido ahí. Y el día siguiente partió con Bernabé de Derbe. ¿Tú te imaginas la carga emocional de la gente que creyó en Cristo? Y vio a Pablo tirado ahí. Wow. Temor, frustración, mucho miedo. Pablo no se podía ir de ahí huyendo. Tenía que estar con ellos un rato más para confirmarles, para hablarles y entonces poder partir con Bernabé a Derbe. Hermanos, un creyente es valeroso, es humilde, pero también es persistente. ¿Qué tan persistente eres tú cuando en varias ocasiones te ha tocado compartirle a un familiar, a un amigo, a alguien que estimas mucho y no solamente no quiere, es grosero contigo? Sigue siendo persistente y dices, ya, hasta aquí. Piénsalo, mi hermano. Y ora a Dios para que Él te muestre si realmente tienes que seguir persistiendo o decir, bueno, hasta aquí. Pero que el Señor te diga, no tú, mi hermano. ¿Ok? Versículo 21 al 23. Siguiente punto. Cuidado. Un creyente eficaz tiene cuidado por los demás. Así que van a Derbe, Pablo y Bernabé, y decir versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquellos lugares que fueron apedreados Pablo, que fueron blasfemados, que fueron maltratados, Pablo regresó porque él tenía que tener cuidado de ver cómo estaban los hermanos de aquellas ciudades. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ok, es un punto importante, hermanos, ok. Número 1. Pablo no podía dejar a aquellos creyentes que si bien estaban continuamente con gozo y llenos del Espíritu Santo, no podía dejarlos así nada más. Obviamente ellos se habían enterado de la posición de Pablo, de su apedreamiento, de lo que había pasado. Y seguramente tenían miedo. Miedo con gozo también del Espíritu Santo. Pablo toma ese cuidado pastoral, ese cuidado como creyente eficaz. Y les anima, les habla las escrituras, los exhorta. Perseveren en la fe, no se dejen intimidar, porque el Señor Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, amados, queridos, una de mis funciones como su pastor es tener cuidado de ustedes. Todos los días, hermanos, mi esposa y yo tenemos ese privilegio de orar por sus vidas, de orar por su cuidado, de orar por su dedicación al Señor. Pero también, hermanos, la predicación es una forma de animarles, exhortarles. Cuídense, hermanos. No se dejen mortificar por las ideologías que hay ahora en el mundo, por lo que está pasando, por lo que está ocurriendo. Perseveren en la fe. ¿Por qué, mis hermanos amados, queridos? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La salvación es una, y es por fe, a través de Cristo. Pero esta vida, mis hermanos, no es como algunos la cantan, un jardín de rosas y no sé qué tanta cosa, tontería más. No, hermanos, la vida de un creyente es
es gozosa porque está en Cristo, pero a la vez es difícil, porque mucha gente se te va a oponer. Y como ya hemos dicho en muchas predicaciones, lo vuelvo a repetir, una de las cosas que nos hace ver que el Señor es nuestro Salvador y que Él nos guía y nos fortalece es la perseverancia que tenemos desde el momento que creemos en Cristo hasta que partamos a su presencia. Lo que dijimos la semana pasada que es, o que Juan Calvino llamó la perseverancia de los santos. Un creyente, un santo en Cristo va a perseverar porque el Señor es el que persevera su vida, su camino, su fuerza espiritual. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo fue un hombre súper atribulado, apedreado, en naufragios, pegado con vara. Él lo cuenta en 2 de Corintios. Y él se mantuvo firme y fiel porque su firmeza, su fortaleza, su amor, su dominio propio estaban en Cristo. Mi hermano, si tú estás pasando por dificultades, que tu primera reacción sea: Señor Jesús, por favor, guíame, fortaléceme, ayúdame, dame discernimiento para saber qué hacer en esa situación. Que pueda perseverar en la fe y en la gracia porque tú me la das. No mis fuerzas, en las tuyas, Señor. Y que el Señor, mis hermanos, sea exaltado. Eso tiene que llenarnos de gozo, que no estamos solos, no estamos con nuestras fuerzas. Es Cristo Jesús que nos llena de Él, que su misma presencia está en nosotros y nos capacita para poder estar con gozo, con paz, a pesar de las adversidades. Versículo 23, mis hermanos. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí es cuando podemos ver, hermanos, la primera mención, ¿verdad?, de los que cuidan la iglesia. Ancianos, que también hemos dicho que es lo mismo que obispos o pastores, se ocupan de forma indistinta. Pablo y Bernabé oraron, ayunaron y vieron de aquellas personas quienes estaban siendo llamadas para ser ancianos. Los designaron, oraron por ellos, impusieron manos y ahora estos ancianos nuevos se encargarían de las iglesias del Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, porque estamos un poquito, no atrasados, pero ya llevamos buen tiempo. Y veamos el número 5, mis hermanos. Número 5. Compromiso. Compromiso. Había cuidado, había persistencia, había humildad, había valor, pero también había compromiso, mis hermanos. Un creyente tiene compromiso no con la gente, no con la iglesia, con el Señor. Y si tiene con el Señor, lo va a tener con la iglesia y lo va a tener con las personas. Versículos 24 y 25 nos dice: pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. ¿Cuál era el compromiso de Pablo? Era hacia Cristo. Predicar el Evangelio en la misión que les había sido encomendada. Y lo hicieron. Hasta terminar. Hicieron todo su primer viaje misionero hasta lo último. Y cuando hubieron acabado, entonces se retiraron. Su compromiso era 100% fiel delante del Señor. No de los hombres, de Cristo. Y aunque vimos que en ese viaje misionero, después de una o dos ciudades, Marcos se va, se raja, Pablo y Bernabé, como siervos eficaces del Señor, tenían ese compromiso delante de Él. Y finalmente, mis hermanos, punto número 6, reverencia. Reverencia. Versículo 26, por favor, leemos.
y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Quién fue el que mandó a Pablo y Bernabé? ¿El Espíritu Santo o la iglesia? Sí. Sí, los dos. El Espíritu Santo los mandó y la iglesia confirmó ese llamado. Así que con reverencia, con humildad, ellos dicen que se embarcaron ya después de hacer todo ese recorrido de su primer viaje misionero. ¿A dónde regresaron? Pues a la iglesia misionera enviadora, Antioquía. Dijeron, bueno, pues ya acabamos aquí, vamos a Jerusalén, otras partes. No, vamos a regresar y darles informe de lo que aquí hemos hecho. Versículo 27 y 28, ya para terminar, mis hermanos. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Yo no sé la verdad, hermanos, qué tiempo estuvieron Pablo y Bernabé. Meses tal vez un año, no lo sé. Tal vez 2 años, no lo sé, hermanos. Pero imagínate la iglesia enviadora a ver, ahí viene Pablo y Bernabé. Han acabado su cometido, su primer viaje misionero. Se reúnen todo. Hermanos, yo me gozo, yo me alegro de pensar cómo ellos se gozaron y se alegraron de ver cómo Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, del apedreamiento, de la blasfemia, siguieron adelante. Eso a ellos les abrió, hermanos, a sus hermanos de Antioquía les abrió esa emoción, ese ver el cuidado de Jesús en la vida de los misioneros, ese denuedo de Pablo, ese compromiso, ese cuidado, esa humildad, esa perseverancia. Y yo creo que de ese testimonio tan hermoso y tan poderoso de Pablo y Bernabé, muchos más llegaron a ser misioneros. Como veremos más adelante con Silas, que se unió también al equipo misionero de Pablo y Bernabé. Versículo 28, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos, hablando, gozando, ministrando una vez más Pablo y Bernabé. Hermanos, yo sé que esto suena muy bonito, ¿verdad? En el papel. Pero en la vida diaria es complicadísimo. Hermanos, no es complicado, es imposible. Porque nuestra misma carne nos impide, nos detiene de hacer estas cosas. Pero si tú eres una persona salvada por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos, todo esto es posible. Todo esto que hizo de Pablo y Bernabé lo que eran, es posible para ti y para mí. Valor, humildad, denuedo, perseverancia, compromiso, cuidado, reverencia. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha dado lo más importante y no me voy a cansar de repetirlo, su misma presencia de Cristo, su Espíritu Santo. Por favor, hermano, hermana, no descuides los medios de gracia, no descuides tu comunión con Cristo. Y sé un instrumento en las manos del Redentor, un instrumento para su gloria, y que la gente pueda escuchar de tu voz, con poder del Espíritu Santo, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y hace, y puedan escuchar lo más importante, que es el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor. Amén. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Dios eterno y Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tenemos de escuchar tu palabra, de ver cómo todo aquello que eran Pablo y Bernabé es posible en nuestras vidas, Señor. Padre, que tu palabra haya sido bien expuesta esta mañana y que hable en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que todo aquello que nos impide esa eficacia delante de ti,
pueda ser quitado, Señor. Que podamos dejar nuestra vida enteramente a tu disposición, Señor. Y que eso afecte primeramente nuestra relación contigo, pero también nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y que, Padre, eso resulte en que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, pido por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente, en esta predicación en línea, que puedan, Señor, dejar su vida delante de ti. Y a aquellos que no son creyentes, te ruego, Señor Jesús, que puedan llegar a tu palabra, a tu conocimiento, porque tu evangelio ha sido expuesto. Padre, te amamos y te bendecimos y encomendamos tu palabra esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga, que ha sido de mucho ánimo, de mucho desafío, y que el Señor siga obrando en sus corazones. Bendiciones, hermanos.